Y bien, estamos con Armando Aramayo, él es ingeniero ambiental, profesor de la Universidad Agraria, que ha querido sumarse a este debate acerca de las causas del calentamiento global. ¿Son generadas por el hombre, por la emisión de gases invernadero, o son naturales, principalmente la actividad solar, como señala ese video que hay, que se llama algo así como El Engaño o El Timo del Cambio Climático, y que ayer fue sustentado por Rafael Belaúnde en este programa? Ingeniero Aramayo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, encantado. A ver si usted nos ha traído unas diapositivas para ver. Bueno, inicialmente lo que es el calentamiento global o cambio climático, más que nada cambio climático, es un hecho que se ha dado siempre. Porque por la forma, o sea, la disposición de los continentes en el planeta, tenemos pues los ciclos de Milankovitch, como se mencionaron ayer, entonces eso hace que ocurra naturalmente lo que son los cambios climáticos. Pero lo que se está trabajando ahorita son el problema actual. El calentamiento global tal como lo conocemos. Por eso la pregunta es, ¿cómo demostrar que el calentamiento actual no es un calentamiento más de los que ha habido y más bien generado por el hombre? Así es. Y primero que nada, también lo que se mostró en el video y que un poco se mostró también ayer. La imagen de arriba que vemos, donde se ve que el periodo medieval está más caliente, fue un estudio iniciado por Lamb, un inglés, que más que nada fue hecho por reconstrucciones históricas y no por reconstrucciones de sedimentos, estratigrafía y diferentes maneras de hacerlo actualmente, como se ve en el modelo de abajo. 10 modelos de reconstrucción, está visto se ve en el informe del IPCC 2007, y ahí se nota que no es ese calentamiento excesivo que ha habido en la Edad Media, a principios de la Edad Media 1100, que se ve que es mucho más fuerte que en la actualidad. Mientras que en la realidad, con todos los modelos, se ve que ha sido ligeramente superior a lo que es la pequeña edad glacial, pero muy inferior a la edad actual. Y se sabe, además, por estudios y reconstrucciones, que ese calentamiento se dio nada más en ciertas partes de Europa. No se dio en todo el planeta. Cuando se han hecho reconstrucciones en diferentes partes del mundo, se ha visto que en la realidad la temperatura máxima o promedio de ese periodo es 0.3 grados centígrados menos que actualmente. Entonces es menor, y esa imagen en realidad de la primera que se ve. Pero eso se refiere a esa etapa, pero ha habido otras etapas en la historia. Anteriormente sí. Por ejemplo, el máximo del Holoceno se vio porque justo estamos en el punto máximo del ciclo de Milankovitch. Actualmente nos encontramos en un periodo glacial camino a una nueva glaciación. O sea que normalmente estaríamos ya enfriándonos. Pero la cuestión es que ahorita la cantidad de CO2 que emite el hombre está alterando eso. Bueno, aquí hay una imagen del año principio del siglo XX y siglo XX en realidad, señalado con un círculo donde se ve que hay una disminución, y en el video se dice pues que corresponde con los rayos cósmicos y ciclo solar, cosa que no es verdad. ¿No es verdad? No es verdad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado pero eso lo han correlacionado con las manchas solares y con la actividad solar. La actividad solar son ciclos de 22 años. Entonces no correspondería con eso. Y hay imágenes del ciclo solar que corresponde a ciclos de 22, pero eso no corresponde ni a unos ciclos, aparte que la imagen que tienen ahí no tiene referencias. En cambio, la que tenemos acá es de Hassen, son estudios que hay ahí también de la NOAA, que tienen estudios igualitos que el de la derecha, son referenciados, son estudios serios, y en el otro lado no hay referencia exacta. Entonces, para poder contrastar con esa información con la que tenemos. Y lo otro es que el efecto de los gases, el gas de efecto invernadero, y que ha influido, por ejemplo, y más bien, lo que ha ocurrido acá, vamos a aclarar la cosa, entre años 40 y 70 tenemos, ¿por qué ha disminuido? Se cree que ha sido por los gases tipo aerosoles que el hombre ha generado. ¿Qué es esto? Entre los años 40 y 70 comenzó la gran producción industrial a nivel global, entonces no había cuidado con el medio ambiente. Entonces, ¿qué implicaba eso? Sin embargo, se enfrió. Claro, lo que ocurre es que no solamente se generaba CO2, sino que también emitían aerosoles, que son gases que enfrían el ambiente. ¿Enfrían? Claro, porque derivados de azufre, partículas, entonces eso enfría el ambiente, se contrarresta uno con otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese periodo que no había control ambiental, las empresas no cuidaban el medio ambiente, no controlaban sus emisiones, disminuyó un poco. Pero a partir de fines de 70... Entonces habría que volver a usar aerosoles para volver a enfriar. Es que trae otros problemas. Por ejemplo, China, como lo vemos ahora, emiten un montón de contaminantes, en realidad también aerosoles. Y al anterior, por favor. Aerosoles, y lo que pasa es que en China se genera con esos aerosoles lluvia ácida.
Ya y hay una degradación y contaminación muy puntual que daña a la gente, es muy dañino a la salud. Es lo que ocurre en Loroya. Simplemente las emisiones de azufre conllevan a eso. Entonces lo que ocurre acá es hasta el punto de los años 70 en la cual se controlan las emisiones en los países desarrollados, que son los que más generaban, ahí recién se comenzó a disparar, porque ya no habían los aerosoles que controlaban ese enfriamiento. Siguiente. Y eso se vio con esto, la parte de abajo, perdón. El 9/11, cuando se detuvieron todos los aviones después del atentado del 2001 en Estados Unidos, la temperatura de Estados Unidos subió casi 1 grado. Entonces, con esos 3 días que se paralizó. Eso demostró que los aerosoles, directa o indirectamente, tuvieron que ver con enfriar el medio. Si no hubiese esos aerosoles, estaríamos calentándonos mucho más. De acuerdo. En este caso, nada más lo que quería indicar es que existen umbrales en el clima. O sea, no es ya eso ya el cambio climático general que lleva a cambios de clima muy bruscos. Por ejemplo, se ven que hay unas bajadas casi verticales y ese es un problema que puede pasar. Por ejemplo, lo que se mostró ayer en una de las imágenes que decía que el Ártico está creciendo, 2007-2009, los glaciares a nivel global están disminuyendo, pero salvo los de Noruega y Suecia, que los glaciares ahí están creciendo. Entonces lo que se puede dar es que la cantidad de energía por la circulación termolina que está yendo hacia Europa está disminuyendo. Entonces disminuye, puede estar generando un enfriamiento ahí muy local que al final podría generar una pequeña edad glacial en Europa. Ese es uno de los miedos que hay, es uno de los escenarios, se puede decir, que puede darse, digamos, en poco tiempo. Y es igualito. En este caso igualito se ve esta cuestión de que cae verticalmente la temperatura y el CO2, hay mucha correlación entre uno y otro. Lo que se ve en algunos casos es que aumenta la temperatura y después sigue lo que es el CO2, pero el CO2 amplifica. Entonces, ¿cómo es esto? Que de repente por los ciclos de Milankovitch, el acercamiento del planeta al Sol hace que se eleve la temperatura. Ahora, pero no es... No, ya nos ha ganado el tiempo, pero... el argumento que se decía también es que en realidad el calentamiento, el incremento del CO2 sería consecuencia más que causa de cambios en la temperatura, y en el video se señala que la mayor cantidad de CO2 es emitida por los océanos, mucho más que... Hay un equilibrio. El océano, lo que sale entra, pero lo que pasa, y hay un problema ahí, es que si supongamos que tenemos gas de efecto invernadero como CO2, y no solamente CO2, tenemos el metano también en grandes cantidades, por la cuestión de la agricultura, la ganadería, y encima el metano que está como permafrost, como clatratos en las zonas boreales, una vez que comienzan a salir al medio ambiente, ellos tienen una capacidad de efecto invernadero de entre 20 y 25 veces más que el CO2. Entonces tenemos eso. El hecho es que el CO2 en sí... ayuda, o sea, es tu consecuencia en parte, ciclo Milankovitch tenemos en corto plazo, mediano en realidad 100.000 años, sube la temperatura y esa elevación de temperatura hace que ese equilibrio de CO2 en el océano se rompa. Entonces en vez de absorber más CO2, sale CO2. Entonces el CO2 acelera ese proceso. Actualmente no es el caso. Actualmente es el hecho de que simplemente el hombre ha sido el factor que ha cambiado eso, ese equilibrio lo ha cambiado. Entonces estamos generando más CO2 que los volcanes, casi siempre. El CO2 es una proporción ínfima de los gases que hay en la atmósfera, e incluso de los gases invernaderos, porque las nubes son es el 90%, 95%. Entonces, ¿cómo así una proporción tan ínfima, tan pequeña puede tener un efecto como...? Sí, en realidad no importa que la presencia de CO2 dentro de la composición del aire sea ínfima, pero su capacidad para absorber y retener calor es muy alta. Entonces, ese es el problema. No importa que sea en pequeñas cantidades, como 350, que antes era hasta más de 380 ppm. Entonces, eso es suficiente para que eleve. Pero el CO2 está en las nubes también. Sí, está en todos lados. O sea, no es un gas tóxico, No vamos a eso. No, ya sé, pero digamos en las nubes es el 95%. Entonces, ¿cómo aquí? Lo que no se entiende es cómo, si en las nubes está el 95%, una proporción tan pequeña puede tener ese efecto. Tiene. Y el metano tiene más, a pesar de que la presencia de metano es mucho menor. No, es que las nubes tienen un doble efecto. Almacenan un poco, pero también reflejan. Entonces, si tenemos la nube está acá, refleja, o sea, absorbe del suelo, pero refleja el espacio. Tiene un efecto albedo. O sea, tiene doble efecto. ¿Y el otro no tiene efecto? El otro no tiene efecto albedo. Y lo de CO2 está demostrado, por ejemplo, hace 600 millones de años con lo que se denominó lo que es Snowball Earth, en la Tierra. Todo el planeta Tierra estaba congelado y lo único que había era emisión de CO2 por parte de los volcanes. Y de repente ese CO2 fue suficiente en un momento dado
para cambiar la temperatura planetaria de menos 50 a más 50 en menos de 8.000 años. Entonces, nada más efecto de CO2. Bien, muchísimas gracias. Lamentablemente ya se nos ha pasado el tiempo. Armando Aramayo, ingeniero ambiental de la Agraria. Muchas gracias por su participación en La Hora N. Vamos a una pausa y regresamos.